Dice la palabra de Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Pueden tomar asiento? Aquí el día de hoy que el Señor me permite compartir este mensaje, y el mensaje de hoy se titula El fuego de Dios que arde en tu interior. En el versículo 9 podemos leer ahí como habla el profeta Jeremías acerca, si vemos en el subtítulo en el título del tema o del subtema que vemos ahí, habla del lamento de Jeremías, y habla de esta forma donde dice, donde él se sentía acongojado por todo lo que estaba pasando, por la situación que estaba pasando en ese momento. Y como muchos de nosotros en algún momento, él decía de esta manera, no me acordaré más de él, me hablaré más en su nombre. Así muchos de nosotros, muchas ocasiones, hay dentro de nosotros este sentir de dejarnos a lo mejor caer, de dejar las cosas de Dios atrás, porque a lo mejor ya no podemos o sentimos que no podemos. Mas sin embargo, dice Jeremías de esta manera, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mas sin embargo, trasladado a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos pasado a lo mejor por situaciones que a veces sentimos que pueden más que nosotros mismos. Y es cierto, si solamente lo dejamos en nuestras propias fuerzas, por supuesto que van a poder más que nosotros mismos. Pero si tomamos la fortaleza de nuestro Señor, Él nos ayudará a salir adelante. Él nos ayudará a tener esa fortaleza en cada una de las situaciones que pasemos. Y aún así, dentro de nosotros, muchas de las ocasiones, como dice Jeremías, hay un fuego ardiente dentro de nosotros, y en cada uno de nosotros hay ese fuego en nuestro interior que el Señor ha permitido que esté ahí, ese fuego que representa lo que es la presencia de Dios en nosotros, lo que representa que Dios nos purifique a través de Él, lo que representa esa pasión que debemos de sentir constantemente por buscarlo a Él, por adorarlo a Él, por someternos a Él, a su voluntad, a sus mandamientos. Y lo dice de esta manera Jeremías, que había en su corazón un fuego ardiente, dice un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude. Así él en ese momento probablemente sentía que o ya no quería escuchar más de él, hablar más de él, pero aún así había algo dentro de él que le hacía ver que aún estaba la presencia de Dios en el interior de él. Y como decía él, dice, traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho en medio de muchas situaciones, Señor, ya no puedo, ya no quiero seguir, ya no voy a seguir porque siento que esto me está superando, siento que esto es mucho mayor que yo? Pero dentro de nosotros debe de haber ese fuego ardiente dentro de cada uno de nosotros que nos haga ver
que no podemos, como dice Jeremías, no podemos sufrirlo, sino que puede mucho más que nosotros, mucho más que la situación que estamos viviendo, mucho más que nuestra propia voluntad. Y aquí es aquello lo que nos recuerda la presencia de Dios en nuestras vidas, la misericordia de Dios en nuestras vidas, y cómo nos llena constantemente de Él, de su presencia en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de alimentar aquel fuego que hay dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque dejamos que una situación, que a lo mejor algo que estamos pasando poco a poco lo vaya apagando, poco a poco vaya dejando que ese fuego que había dentro de nosotros, ese amor, esa pasión que cuando lo conocimos, ese primer amor que sentimos por Dios, como hemos dejado que poco a poco se vaya apagando. Debemos de avivar ese fuego que hay dentro de nosotros, ese fuego que ha puesto Dios ahí. Así como Jeremías decía que sentía ese fuego ardiente metido hasta sus huesos. Así cada uno de nosotros debemos de procurar que ese fuego ardiente esté dentro de nosotros, y así como dice Él, que nos penetre, incluso así como dice Él, hasta los huesos, de tal manera que constantemente queramos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos y querer estar en su presencia sin importar qué esté pasando en nuestras vidas, y dejar que ese fuego nos purifique, que ese fuego nos llene, que ese fuego llene nuestro interior, porque no es cualquier fuego, no es un fuego extraño que haya dentro de nosotros, sino es incluso por medio de su Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, y que nos hace ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, y que nos hace sentir ese amor, esa pasión por Él, por su presencia en nuestras vidas. Dice que el fuego de Dios representa su presencia, representa la purificación de Él, pero igualmente representa el juicio de Dios. Dice, describe la presencia y el poder y la influencia del Espíritu Santo dentro de cada una de nuestras vidas. ¿Qué tanto de la presencia de Dios, qué tanto de ese fuego hay dentro de ti? ¿Qué tanto de ese fuego que hay dentro de ti estás dejando que realmente te purifique, que te penetre hasta los huesos? De tal manera que, como dice Jeremías, que no podamos sufrirlo, sino que esté ahí dentro de nosotros constantemente, y nos lleve cada día constantemente a buscar la presencia de Dios, a ver que no somos dignos de estar delante de Él, pero por la misericordia de Dios estamos aquí, escuchando de su palabra, que Él nos alimente a través de ella, que nos llene de su presencia y que nos fortalezca cada día. Vamos a ver un ejemplo de lo que representa el fuego de Dios, es decir, de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y le vamos a dar lectura al versículo 2. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. En este versículo habla acerca de la presencia de Dios
cuando Moisés fue llevado hasta Horeb, y cuando vio a través del fuego en esta zarza y vio y que no se consumía, sino que era constante, lo cual representaba la presencia de Dios en aquel lugar. Y aquí que la presencia de Dios no es cualquier cosa en nuestras vidas, sino que representa que Él realmente esté dentro de nosotros y que Él realmente sea el que nos llene. Porque Él es santo, porque Él es digno y porque representa mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Si leemos ahí en el versículo 5, he aquí que dice de esta manera, se le dice a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí podemos ver lo que representa la presencia de Dios por medio de ese fuego que veía que quemaba la zarza a Moisés, y cómo es que eso representaba incluso la santidad de Él. Y aquí que la presencia de Dios en nuestras vidas no es cualquier cosa. Que la presencia de Dios incluso en nosotros representa su santidad de Él. Y aquí por ello debemos de sentarnos delante de Él en santidad. Debemos de dejar que ese fuego, que esa presencia de Dios que está ahí, nos limpie, nos purifique, y que cada día por medio de Él nos santifiquemos constantemente. ¿Por qué? Porque así como ese fuego que representa la presencia de Él, que representa que Él nos purifique por medio de Él, he aquí que todo ello va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o percibir o imaginarnos que representa ese fuego en nosotros, que va más allá de lo que imaginemos o de lo que podamos imaginar que presenció en ese momento Moisés cuando vio ese fuego que consumía esa zarza, y que vio que ese fuego no consumía aquella zarza. Porque era Dios, era la presencia de Dios que se manifestaba en aquel lugar. Así debemos de dejar que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas por medio de ese fuego que debe arder en nuestro interior, que debe de estar dentro de nosotros, de esa pasión, de ese amor que debe de haber en nuestras vidas por Él. Y aquí que Moisés lo presenció, que Moisés lo vio, igualmente lo sintió. Y entonces sabía que aquel lugar donde él estaba no era cualquier lugar, y no por el lugar donde estaba, sino porque el Dios Todopoderoso estaba en aquel lugar. Y por medio de ese fuego se manifestaba la gloria de Dios en medio de ese lugar. Y aquí que se le dice a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa, es tan solo con la presencia de Dios en aquel lugar, tan solo con ese fuego que consumía aquella zarza. Decía que ese lugar era tierra santa. Decía, tierra santa es. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Y aquí que Moisés probablemente no se sentía digno de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, tan solo que la presencia de Dios estuviera ahí,
Probablemente él se sentía indigno de estar ahí, de estar delante de la presencia de Dios, algo tan sublime, algo que en aquel entonces era a lo mejor muy poco probable que pasara aquello. Pero nosotros que ahora tenemos que la presencia de Dios debe de estar en cada uno de nosotros, que no hay esas limitantes que a lo mejor podemos ver que a lo mejor en los israelitas se veía, que a lo mejor no podían acceder a la presencia de Dios de la misma forma en la que nosotros podemos acceder a ella. Y aquí, cuán dichosos somos de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también somos indignos. Y es por eso que constantemente debemos de buscar que ese fuego que debe de haber dentro de nosotros nos purifique y nos santifique cada día más, para que seamos, como pudimos haber escuchado en el congreso que pudimos haber ido, que seamos ese lugar para Él, ese lugar que Él merece, que su nombre merece. Es por ello que debemos dejar que ese fuego arda dentro de nosotros, esté dentro de nosotros, pero asimismo que ese fuego dejemos que nos consuma, que nos purifique y que nos lleve cada día a la presencia de Dios. Porque ese fuego representa completamente, o mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, lo que es Dios. Vamos a Salmos 29:7. Dice de esta manera, dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Y aquí que podemos ver cómo incluso habla de esta manera y lo representan de esta manera, de que Dios representa aquel fuego, que incluso su voz representa aquel fuego dentro de Él, pero no cualquier fuego, no, como decía, no un fuego extraño, sino un fuego santo, porque proviene de Él, porque es de Él. Y ese fuego es el que debe de arder en nuestro interior. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 6 al versículo 7. Y dice así, habla de esta manera el profeta Isaías, y dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y aquí que en ese momento Isaías se sentía inmundo delante de Dios, inmundo delante de la presencia de Dios,
no se sentía digno de estar ahí. Mas sin embargo, con aquel carbón encendido, con aquel fuego, fue purificado, fue limpiado. Y aquí que se le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahí podemos ver el alcance, todo el alcance que tiene el fuego de Dios. Que purifica, que limpia. ¿En cuántos de nosotros, en cada uno de nosotros, estamos dejando que aquel fuego arda dentro de nuestro interior? ¿Y cuántos estamos dejando que realmente sea aquel el que nos purifique? Que arda dentro de nosotros aquel fuego con aquella pasión por Él. Pero ¿cuántos estamos dejando que realmente sea aquello lo que nos purifique? Que sea Él, su fuego, el que nos purifique delante de Él y que que podamos ir delante de Él aunque seamos indignos de estar delante de Él. Pero Él nos limpia. Así como le dijo al profeta Isaías: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿A cuántos de nosotros no quitó nuestra culpa y nuestros pecados cuando vinimos delante de Él? Cuando sentimos aquel fuego dentro de nuestro interior, ese primer amor, esa pasión y ese deseo por buscarlo. Y cuánto sentimos que realmente fuimos limpios, que nuestras culpas fueron quitadas, que nuestros pecados fueron echados hasta el fondo del mar y que sentíamos que en el Señor todo lo podíamos, pero por medio de Él. Pero éramos indignos. Pero aún así Él nos limpió, nos quitó toda culpa, nos limpió de nuestros pecados, aunque éramos indignos delante de Él. Porque aquí ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías y que quitó la culpa y limpió sus pecados, todo aquello solo era sombra de lo que había de venir por medio de Jesucristo. Que fue aquello lo que nos limpió, que fue el Señor Jesucristo, aquel que nos limpió, que nos quitó toda culpa, que limpió nuestro pecado, que Él representaba y representa ese fuego que nos purifica, ese fuego que nos limpia, ese fuego que debe de arder dentro de nosotros. Esa pasión por Él. Porque si podemos leer a lo largo del Antiguo Testamento, todo ello es sombra de lo que había de venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aquel carbón encendido que tocó los labios de Isaías y que limpió su culpa y su pecado, era sombra y representación de lo que iba a venir por medio del sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la cual fueron limpios nuestros pecados. Y si ese fuego representa al Señor Jesucristo, ¿por qué no dejas que Él te toque, que Él te purifique, que Él te limpie? Que Él sea esa pasión en tu vida.
que Él sea el que te sane, que Él sea el que restaure. Deja que Él crezca dentro de ti, que ese fuego que es Él crezca constantemente dentro de ti, en tu corazón, y que arda dentro de ti. Déjalo que te limpie, deja que te purifique, deja que sea su presencia la que esté ahí. Y busca cada día vivir en santidad delante de Él, para que ese lugar, en ese lugar pueda estar ahí el Señor. Deja que ese fuego te consuma. Deja que ese fuego, como Jeremías lo decía, que ese fuego arda dentro de ti, que consuma todo de ti, todo lo malo, todo lo impuro dentro de ti. Que te queme, que arda hasta tus huesos. Que sea eso lo que te lleve constantemente a la presencia de Dios. Que te lleve a buscarlo, a amarlo con esa pasión. Pero ¿cómo podemos saber si realmente ese fuego está dentro de nosotros o si realmente estamos alimentando ese fuego dentro de nosotros? Vamos a ir a Mateo. Capítulo 3. Y vamos a dar lectura al versículo 11. Y dice de esta manera, decía y predicaba Juan el Bautista, y decía de esta manera: yo de verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He aquí que ese fuego es Él. Que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor Jesucristo, como decía Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego es aquel que jamás se apagará. Pero ahí que nosotros, que no lo dejemos apagar, que no dejemos, que en vez de que nos consuma a nosotros, que no dejemos que en vez de eso se consuma completamente y se apague. Y aquí que Él nos bautizó en Espíritu Santo y fuego. Y aquí que ese fuego está en ti. Y aquí debes de alimentarlo. ¿Y cómo vas a alimentarlo? Por medio de la palabra, por medio de escudriñar su palabra, de conocer su voluntad. Porque la palabra de Dios es como aquella leña que necesita aquel fuego que hay dentro de nosotros. Es aquello que lo va a mantener vivo. Entonces, ¿por qué no vamos a dejar que aquel fuego que hay dentro de nosotros crezca más y más? Sigamos su palabra, obedezcamos su palabra, escudriñemos su palabra
Dice Josué 1:8 que este libro de la ley lo meditemos de día y de noche, de día y de noche, y que la palabra esté constante en nosotros, para que ese fuego crezca y crezca más y te consuma y te llene. Porque ese fuego es Él, porque ese fuego es santo, porque ese fuego nos dio Él, nos bautizó por medio de Él, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo hemos descuidado? ¿Cuántos hemos dejado que poco a poco ese fuego se vaya apagando? Que si a lo mejor la situación que estoy pasando ya sopló en aquel fuego para que se apagara, que si ya me ocupé en esto, que si las ocupaciones de la vida otra vez trata de apagar ese fuego, que si las preocupaciones, que si el pecado, que es aquello que está apagando dentro de ti ese fuego, que es aquello que no deja que ese fuego crezca dentro de ti. Que es aquello que no deja que la presencia de Dios, que es ese fuego, esté dentro de ti y te consuma. Son las preocupaciones, son las situaciones que estás pasando, son las ocupaciones que tienes a diario, es tu trabajo, es tu pecado. ¿Qué es aquello que no está dejando que el fuego crezca más y más? ¿Qué es lo que lo está consumiendo? ¿Qué es aquello que lo está apagando? No dejemos que se apague. Alimentémoslo constantemente. Dejemos que sea aquel que nos purifique, que nos llene de Él, que nos llene de Dios. Pero aquí busquemos de Dios constantemente, busquemos de la presencia de Dios constantemente. ¿Qué es ese fuego que hay ahí? Alimentémoslo con su palabra. No dejemos que las situaciones de esta vida lo apaguen o lo terminen de apagar. Sométete a Él, sométete a su palabra, que es aquello que lo va a alimentar, que es aquello que lo va a hacer crecer. Pero ¿para cuántos de nosotros realmente representa algo importante ese fuego que hay dentro de nosotros? Porque sí, no solamente representa a lo mejor que nos purifique, que nos santifique, sino que también seamos pasados por el fuego, por ese fuego, incluso en medio de las pruebas, incluso en medio de las situaciones difíciles. Vamos a ir a Primera de Pedro.
versículo 1. Y vamos a darle lectura al versículo 7. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí, que incluso ese fuego que hay dentro de nosotros, por medio de él también seremos probados. Por medio de él nuestra fe será probada. Y aquí ese fuego que hay dentro de nosotros nos quemará y no pasaremos aquella prueba, o realmente aquel fuego nos llenará. Aquel fuego nos refinará como al oro. Refinará nuestra fe en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. Porque sí, así como debe de representar esa pasión por Dios, aquel fuego que hay dentro de nosotros, también debemos de tener en cuenta que ese fuego que hay dentro de nosotros también puede probar nuestra fe en medio de cualquier situación. Es por ello que aquel fuego lo que busca es purificarnos. ¿Por qué? Porque así como Isaías fue purificado con aquel carbón encendido, ¿por qué? Porque no se sentía digno, se sentía inmundo delante de la presencia de Dios. Así es el fuego. Nos tocará, seremos probados por medio de él. Nos consumirá, nos llenará de la presencia de Dios, de la pasión por él. O no pasaremos aquella prueba. O no seremos dignos de estar delante de él. O nos dejaremos a lo mejor el calzado delante de la presencia de Dios y no nos lo quitaremos y no entenderemos la santidad que representa aquel fuego dentro de nosotros. Entendemos realmente lo que representa ese fuego dentro de nosotros, esa santidad que representa aquel fuego que es Dios. Porque no es cualquier cosa. No es como decir que algo está dentro de mí, pero todo lo que hay dentro de mí es corruptible, pero Él no. Su fuego que hay dentro de cada uno de nosotros, debemos de procurar que nunca se apague, que constantemente esté encendido,
pasaremos la prueba o no. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces le fallamos a Dios. Muchas veces no somos dignos de estar aquí delante de Él. No entendemos la grandeza que representa a Él. Su presencia, su magnificencia dentro, su presencia dentro de ti. Ni siquiera somos dignos, pero Él está ahí. Pero fuiste sellado con el Espíritu Santo, con fuego. Es consciente de lo que representa aquello dentro de ti. ¿Con qué lo estás apagando? ¿O con qué realmente lo estás alimentando? No es cualquier cosa. Estás dejando que crezca dentro de ti, o lo estás apagando. Aliméntalo. Llénate de su palabra. Deja que te consuma para que cuando seas probado por medio de Él, pases aquella prueba. Si no, ¿qué será entonces de nosotros si realmente no lo estamos alimentando o si realmente lo estamos dejando apagar? Hermano, ¿qué es aquello que está apagando aquel fuego en tu interior? ¿Qué es lo que realmente estás dejando que lo apague? No lo dejes apagar. Deja que el fuego arda en tu interior, que te consuma. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24. Versículo 32. Y voy a darle lectura en la versión de traducción del lenguaje actual. Y dice de esta manera: los dos dijeron, ¿no es verdad que cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos que un fuego ardía en nuestros corazones? Imagínense estos hombres tan solo con la presencia del Señor Jesucristo. Decían ellos que sentían un fuego que ardía en sus corazones. ¿Cuánto más nosotros debemos de sentirlo si Él nos ha dado el Espíritu Santo, si Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo y con fuego? Y ellos que lo escuchaban hablar, que decían, que les explicaba la Biblia, decían ellos, sentíamos que un fuego ardía en nuestros corazones. Es decir, que en ese momento sentían ellos que algo ardía dentro de ellos. ¿Cuánto más nosotros debemos de sentirlo? Que Dios nos ha dado de su presencia, que podemos ir delante de Él y acceder a su presencia.
que ese fuego te consuma. Deja que ese fuego te consuma y ardas hasta tus huesos. Esa pasión por buscarlo a Él vaya más allá. Porque es algo que no puedes tú explicar, así como ellos decían, que sentían un fuego que ardía en sus corazones, era algo que no podían explicar. Así en nuestras vidas, nosotros es algo que no podemos explicar con palabras. Si realmente es ese fuego dentro de nosotros, es algo que no podemos hablarlo, ni manifestarlo, ni decirlo, ni explicarlo con palabras, porque va mucho más allá de lo que estos labios inmundos pudiesen decir. Deja que ese fuego te consuma, deja que ese fuego arde en tu interior, deja que esa pasión por el Señor Jesucristo te llene. Deja que aquel fuego te consuma, te purifique. Pero mantén encendido ese fuego. Procura mantenerlo encendido. No dejes que las situaciones de este mundo lo apaguen. Que las preocupaciones de este mundo lo apaguen. Como aquellos hombres decían que ardía que sentían un fuego que ardía en sus corazones. Deja que Él arda en tu corazón, deja que Él te consuma. Porque cuando sentimos aquella pasión, aquel fuego dentro de nosotros, viene algo. Dentro de nosotros sentimos algo que es inexplicable. Es por ello que no debemos dejar que aquel fuego se apague. No dejes que se apague. Que entendamos lo que representa ese fuego dentro de nosotros. Que representa su presencia. Que representa que Él nos purifique. Pero que también seamos conscientes que representa también el juicio de Dios, que aquel fuego también nos probará a nosotros. Manténlo encendido. No dejes que ese fuego se apague. Aliméntate en la palabra. Escudriña la palabra. Deja que arda en tu corazón. Deja que sea esa pasión, ese fuego por Él lo que te consuma. Hermanos, en cada uno de nosotros hay la responsabilidad de no dejar que aquel fuego se apague. Y debemos de ser conscientes de eso. Porque Dios no lo puso ahí como cualquier fuego extraño. No lo puso ahí para que juguemos con Él.
puso ahí representando su presencia. Lo puso ahí para que hubiera esa pasión por Él. Lo puso ahí para que entendiéramos que solamente por medio de Él podíamos ser purificados. Que es representación del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta tarde que nos has permitido escuchar de tu palabra. Señor, que tú has permitido, Señor, que esta palabra salga de mi boca, Señor, que no es digna, Señor, de pronunciar tu nombre. Señor, consúmenos, Señor, como ese fuego que hay dentro de nosotros, que tú has puesto dentro de cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender lo que representa ese fuego en cada uno de nosotros. Esa pasión, Señor, por ti, ese amor, Señor, por ti. Padre, que constantemente, por medio de ese fuego, tú nos purifiques, Señor. Que esa representación del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros. Padre, que no lo tomemos en poco, que entendamos, Señor, qué es lo que representa nuestras vidas. Padre, que nos ayudes a que las situaciones de nuestra vida no lo paguen, sino que por medio de tu palabra, Señor, sea avivado aquel fuego que crezca dentro de nosotros, Señor. Porque no lo has puesto ahí dentro de nosotros como cualquier cosa. Señor, consúmenos por medio de ese fuego. Y así como Jeremías decía, Señor, que no pudo soportarlo, que lo consumía hasta los huesos, Señor. Así, consúmenos, Señor, por medio de ese fuego que has puesto dentro de nosotros, que arde en nuestro interior. Padre, purifícanos, Señor, por medio de Él, porque somos inmundos, indignos delante de ti. Y aquí, Padre, venimos delante de ti, Señor, y también te pedimos perdón, porque sabemos, Señor, que muchas veces hemos dejado, Señor, que ese fuego que has puesto dentro de nosotros se apague, porque no hemos entendido lo que representa dentro de nosotros, que representa tu grandeza, tu santidad, tu magnificencia. Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque no hemos entendido, Señor, que hay esa responsabilidad dentro de nosotros, Señor, que no debemos de dejar de apagar, Señor, ese fuego que hay dentro de nosotros, que tú has puesto ahí, con el cual nos has sellado. Padre, gracias te damos, porque nos has amado, Señor, a misericordia, porque nos has dado tu salvación, porque por medio de ese fuego, Señor, nos has permitido acceder a tu presencia, algo, Señor, que tu pueblo no podía hacer, pero nosotros, Señor, podemos hacerlo. He aquí, Señor, que no somos dignos de estar delante de ti. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a alimentarlo por medio de tu palabra. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias hoy en esta tarde que nos permitiste escuchar de tu palabra. Que lo que tú pudiste, Señor, hablar a través de mi boca, Señor, se quede en cada uno de los corazones de mis hermanos. Padre, que nos ayudes a entender, Señor, constantemente lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.